Bueno, estamos hoy en este espacio con Laura Cañas. Ella es arquitecta de la firma Ember Design Studio y estamos muy contentos de poder compartir con ella este espacio y poderles contar un poco del valor agregado y la experiencia que Ember le ha aportado a muchísimas personas, muchos empresarios, y cuál es el enfoque que ellos le han dado a toda esta industria de la arquitectura y el diseño de interiores. Entonces, Laura, qué gusto tenerte acá en este espacio y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Josué. Feliz de estar acá también hablando contigo. Qué rico. Bueno, quiero empezar por preguntarte, Laura, ¿dónde nace esa pasión por la arquitectura, por el diseño? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, realmente siempre quise ser arquitecta desde que era pequeña. Nunca tuve como otra opción de ninguna otra carrera, siempre lo supe. Siempre supe que quería arquitectura, pero no sabía era que quería diseño interior, pues especializarme en diseño interior. Esto sí fue después de que me gradué. La verdad, yo he viajado mucho, he vivido en otros países y eso también me ha permitido como inspirarme y darme cuenta como que hay un montón de formas de vivir los espacios y de crear espacios. Entonces, a partir de esto, me di cuenta que lo que me gustaba era como ayudar a diseñar esos espacios que nosotros habitamos todos los días. Súper. ¿Te acuerdas en este momento del primer proyecto que hiciste? No sé, para la universidad o el primer cliente. Mm. El primer cliente, bueno, los primeros clientes exactamente, el primero no recuerdo, pero siempre ha sido, pues siempre es familia. Siempre, gracias a Dios, pues la familia es los que te dan la oportunidad de hacer los primeros proyectos y que confían en uno para poder como intervenir en sus espacios y la verdad, pues fueron quedando muy contentos, al menos, y nos fueron recomendando para hacer, bueno, o me fueron recomendando porque en ese momento era yo sola, eh, a otros familiares y a otros amigos y así ya pues fuimos creciendo. Súper. Bueno, cuéntanos un poco, Laura, a lo largo de todos los años que lleva Ember, los proyectos que han realizado, los países donde han estado, un poco del portafolio y los proyectos que has liderado. Claro que sí. Bueno, inicialmente cuando yo estaba trabajando sola, em, tuve la oportunidad, realmente no recuerdo por qué, de pronto fue alguien que me presentó algo, que tuve mi primer cliente en Estados Unidos, y fue como el primer proyecto internacional que tuve en Estados Unidos. A raíz de esto, pues como te comentaba anteriormente, las personas te van refiriendo y te van recomendando con amigos, y ya en este momento, digamos que la mayoría de proyectos que tenemos son en otros países y también en Colombia. Em, y pues realmente yo he estado trabajando pues en otros países desde hacer hoteles, he hecho restaurantes, eh, casas, interiorismo, espacios para rentas cortas, pues casas de rentas cortas eh, y oficinas. También tuve un tiempo que trabajé mucho haciendo oficinas en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica. Bueno, a lo largo de esos proyectos que has hecho, por ejemplo, nos contabas que has trabajado con diferentes restaurantes. ¿Cómo logras tú o cómo les ayudas a estos empresarios a imaginarse esos espacios como quieren que sean, ¿cierto? Porque obviamente hay mucha variedad, los menús, tipos de comida, el lugar donde queda el restaurante. Entonces, ¿cómo les ayudas tú a orientar y a imaginar ese espacio y que obviamente al final los clientes que van a ir lo puedan disfrutar? Bueno, algo muy importante que yo siempre le digo a los clientes es que piensen cuál es esa sensación que le quieren transmitir al usuario o al huésped que va a hospedar o a usar ese espacio, ¿cierto? Em, Algo muy importante también es que tengan en cuenta quién es el tipo de público al que va dirigido. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las personas, digamos, crean un restaurante o un espacio de una casa de estadía de rentas cortas, pero realmente como que le hacen un target, pero muy general. Pero realmente ellos tienen que pensar es qué tipo de público es al que le quieren llegar. Ya con esto es mucho más fácil comenzar a depurar toda esa información, pues obviamente con el presupuesto versus cuál es el tipo de huésped o el tipo de usuario que quiero en mi restaurante o en mi eh, Airbnb, etcétera. Y ya con esto se puede comenzar a crear cuál es esa experiencia que le queremos brindar al cliente o al huésped, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es como lo más importante. Ya nosotros después de esto, ya pues cogemos toda la información del cliente y ya lo transformamos en el diseño. Nosotros trabajamos, pues nosotros le creamos un render,
planos y ya pues como junto con el cliente vamos conversando y vamos mejorando y puliendo como todo lo que el cliente quiere ver en ese espacio. Súper. Otro de los puntos que yo siento que es muy, pues como que ayuda mucho en el proceso es como todas estas citas de design consultation o consultas de diseño en las que ustedes con el cliente van como creando el espacio y van validando si efectivamente es la dirección en la que quieren que vaya el proyecto. Cuéntanos un poco de este proceso, es decir, yo hoy estoy interesado porque quiero tener un restaurante, voy a empezar un hotel, tengo un proyecto también en mi casa donde vivo, ¿cierto? Y me contacto con Ember. ¿Cómo Sí. empieza ese proceso y cómo es ese paso a paso? Bueno, con el Design Consultation, que es uno de los servicios que nosotros ofrecemos, hay como dos opciones. Una, de solamente tomar el Design Consultation como servicio, y otra es que si se toma el otro servicio completo que tenemos nosotros, que es pues el paquete completo de diseño interior, también va incluido el Design Consultation. Entonces, bueno, ¿de qué se trata este servicio? Es conocer y entender qué es lo que quiere el cliente. Entonces, obviamente por eso es necesario para el servicio de diseño interior completo, pero también muchas veces las personas ya tienen su espacio, ya se los entregaron, ya la constructora se los entregó, ya lo tienen amoblado, pero sienten que les falta como les falta como un toquecito para terminar de estar bien. Entonces muchas veces, de pronto si no quieren o no necesitan pues como todo ese servicio completo de diseño interior, pero sí quieren como esa asesoría de que les digan, bueno, mira, pues nosotros les hablamos con el cliente, puede ser a veces virtual, presencial, dependiendo de la disponibilidad de ambos, y ya uno con el espacio, con videos, con fotos, ya puede decir, listo, mira, según esto, sabemos que creemos que lo que necesita tu espacio es, por ejemplo, esta pintura con esta alfombra, y si cambias esta poltrona por esta, ya tu espacio se va a transformar completamente, o quizás también ponerle unas luces indirectas a este lado y cambiar esto acá o quita ese cuadro que se está robando mucho protagonismo y la gente se da cuenta que con unos toques súper suaves y sin gastar realmente mucho presupuesto puede cambiar completamente su espacio. Entonces, y por eso digo, eso es un servicio como tal independiente, pero también lo incluimos cuando hacemos el servicio completo de diseño interior. Súper. A mí personalmente, pues sí, en este mundo del real estate, uno se da cuenta cómo a veces no te das cuenta de la importancia que tienen, como tú dices, entender el espacio y pensar estratégicamente en qué quiero, cómo me quiero sentir o para quién es el espacio. Entonces invertimos a veces una gran cantidad de dinero en comprar el espacio, o sea, comprar el local, la bodega, el apartamento, la casa, y, y no hacemos como ese mismo proceso juicioso para diseñarlo, para ambientarlo, para crearlo. Y yo creo que es parte como también de la conciencia que ustedes han ido creando en las personas y en los clientes, es de conocer que así como es muy importante escoger la ubicación de la casa, el local, la oficina, el restaurante donde va a quedar tú, donde te estás imaginando tu negocio o tu Ujú. vivienda, es muy importante también poderle dar vida a ese espacio y entender cómo lo quieres tener, ¿cierto? Sí. Cuéntanos, Laura, de pronto algún caso de alguno de los clientes que tengas cercano o con los que estés trabajando en este momento, ¿cómo se ha dado ese proceso? Bueno, casos pues hay muchos porque es dependiendo si es un restaurante o una casa, pero te voy a dar en vez del caso de un cliente específico, de un sector en específico y es como del sector de las rentas cortas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese sector? Las personas consiguen su casa para ponerlas obviamente a producir y a rentar. Eso está muy bien. Y muchas veces también en el afán de comenzar esa rentabilidad que la persona quiere obviamente en retorno de su inversión, te pasan como por encima todo el tema del diseño, ¿cierto? Como que no le paran, no le ponen mucha atención a este tema. Y ahí es donde muchas veces no se dan cuenta que eso está repercutiendo en todos los bookings que están teniendo, en los reviews que los clientes dejan. Entonces, digamos que en este caso, pues te puedo poner un ejemplo y es como cosas que la gente no tiene en cuenta y es, por ejemplo, lo que te decía anteriormente, pero pues aplicaba a esto es, ¿para quién está dirigida mi casa? Pues, ¿a quién le voy a alquilar la casa? Son familias con niños que vienen de vacaciones, son parejas jóvenes, parejas
de mayor edad, son grupos de amigos jóvenes, son grupos de amigos de 50 años. Eso es muy importante para uno saber, primero que todo, cuál es ese grupo poblacional al que le estoy llegando. Segundo, dónde está ubicado. Es muy diferente si tú estás rentando un apartamento o una casa que está al frente del mar a un apartamento que está a las afueras de Disney, por ejemplo, o en una ciudad súper caótica. Eso también como que mm, da como pie a entender cuáles son las necesidades entonces como del cliente y de la persona que se va a quedar, del huésped, qué pena, que se va a quedar en este espacio. Estas dos cosas, cuando ya uno las tiene claras, te ayuda a crear una experiencia de huésped dentro de ese espacio. Todo lo que cuando uno va a un espacio y uno alquila un Airbnb o una casa y quiere quedarse, uno está buscando una experiencia. Entonces es diferente la experiencia que va a tener una persona que alquila un apartamento o una casa en las montañas, que de pronto todo el día estuvo caminando por las montañas o en un lago, llega a ese espacio que rentó. ¿Qué quiere sentir? O sea, esa persona que quiere estar ahí, quiere descansar, o de pronto ya quiere comenzar a hacer algo como un poco más, o sea, usar la casa de otra manera. O a diferencia, por ejemplo, de un huésped que estuvo todo el día en los parques de Disney, que está cansado, llega a ese hospedaje, ¿qué quiere sentir? O sea, quizás quiere sentirse otra vez sobreestimulado, sabiendo que llegó de un parque que te dejó la cabeza y todo el cuerpo súper cansado, o quiere realmente llegar a descansar. Entonces, como que saber cuál es tu target de población y saber dónde está ubicado te permite crear como esa experiencia del usuario. Y obviamente esto combinado pues como con los gustos también del propietario y todo, y también pues cosas que uno le quiera poner y cosas que haya visto en otros Airbnb y cosas que funcionen obviamente. Pero sí, creo que lo que sí falta mucho es que las personas piensen muy bien esto y no sigan haciendo como estas casas vacacionales o apartamentos de rentas copy-paste uno del otro sin pensar realmente a quién le estoy llegando y qué es lo que quiero transmitir. Bueno, ahí tocas un punto supremamente, supremamente clave y yo creo que muchas personas que hoy tienen propiedades de inversión vacacional o que, como tú dices, tienen Airbnb, sea en Estados Unidos o cualquier otro lugar del mundo, se están sintiendo muy identificadas porque es cierto. O sea, hay cosas que no entendemos la relevancia que pueden tener y que al final eso va a repercutir en la rentabilidad de la propiedad. Nosotros, por ejemplo, en el proceso de asesoría, siempre le explicamos a los inversionistas que cuando tú compras una propiedad para rentas cortas, una propiedad que se va a poner en las plataformas, estás comprando un negocio, ¿cierto? Y ese Sí, negocio tiene una vitrina y esa vitrina es, como tú dices, ese diseño que se va a mostrar en esas fotos, en esas plataformas y que debe transmitirle a las personas sensaciones para que las personas al final exacto. pues tomen una decisión de compra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pues yo no tengo ni idea del tema, pero he visto cómo a través de Enver ustedes le ayudan a la persona a entender, por ejemplo, los colores que pueden funcionar, el tipo de luz que puede funcionar. Háblanos un poquito como de este tema de los colores, la luz y otros elementos que tienen en cuenta ustedes para que la propiedad al final pues tenga un mejor performance, o sea, que se pueda rentar más. Claro, bueno, continuando con lo que estaba diciendo, que es pues, hablando de la experiencia del cliente, pensando en la experiencia que uno quiere crearle al huésped, viene entonces como todo el tema ya del interiorismo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de donde esté el espacio que voy a diseñar, por ejemplo, si estoy al frente del mar y quiero de pronto transmitir eso mismo que las personas pues, fueron a disfrutar como de, no sé, de un espacio costero, quizás quiero también transmitir eso dentro de la casa o quizás no. Lo mismo, por ejemplo, si es una casa, también como venía dando el ejemplo de Disney, vengo de un parque, quiero seguir viendo cosas de Disney o no, o quiero darles como una sensación de descanso. Eso es una cosa que ni la una ni la otra está mal, es más como qué es lo que yo quiero, ¿cierto? ¿Cuál es como ese diferenciador entre una propiedad y la otra que yo quiero mostrarle al huésped? Entonces, ya una vez esto se define, ya uno entra a mirar qué paleta de colores va a usar, qué tipo de telas, qué texturas. Claro, obviamente, si quiero dar una sensación de calidez y una sensación de comodidad, pues no voy a usar colores muy brillantes y colores que me estén como estimulando mucho el cerebro, obviamente, porque pues no me van a ayudar a descansar, ¿cierto? Entonces, bueno, una vez escogimos los colores, la paleta de texturas, de materiales, etcétera, ya comenzamos a hacer el diseño y ya nosotros, pues,
Ya después uno habla muchas veces con el cliente, esto ya es como más que todo por experiencia y porque uno sabe más o menos cómo son ya este tipo de, de casas, pues y cómo se deben tratar cuando son rentas de estadías cortas. Eh, Se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, temas como tú dices, la iluminación. ¿Qué iluminación quiero mostrarle al cliente, al huésped, dependiendo de lo que le estoy queriendo transmitir? Entonces, ya ahí uno escoge iluminación cálida, iluminación fría. Normalmente utilizamos cálida porque, pues, bueno, nuevamente es un poco más acogedora. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de crear estos espacios es confort versus funcionalidad. Entonces, sí, queremos espacios muy lindos, queremos espacios que en fotos se vean espectaculares, pero no siempre lo que está más en tendencia y los lugares más de revista son los que mejor se desempeñan en este tipo pues, como de renta, ¿cierto? Pues, o de servicios. ¿Por qué? Porque los va a usar todo el tiempo una persona diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta que uno pone cojines decorativos, sí, son hermosos, pero ¿qué es lo primero que tú haces cuando llegas a una casa y en tu cama hay dos cojines decorativos y tú quieres dormir? Los tiras al piso. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a durar, las personas del housekeeping van a tener que estar limpiando todo el tiempo, las telas, los sofás blancos son hermosos, las sillas blancas y todo lo que tenga telas blancas son divinos, pero en tu casa, obviamente en esas propiedades, por ejemplo, es más recomendable no usarlos, porque obviamente las personas, si bien muchas veces pues cuidan el espacio, no siempre lo cuidan tanto como si fuera su propia casa, y pues siempre hay situaciones y además hay niños, entonces también lo mismo. Mejor dicho, ¿a qué voy con esto? Que las personas no piensan en todo esto antes de crear y de diseñar y decorar sus casas, también por ahorrarse muchas veces dinero, pero no se dan cuenta que después lo que tienen que hacer es reemplazar todo este mobiliario y todo, porque como no lo pensaron y no tuvieron como esa estrategia inicial para decorar el espacio, les toca reemplazar todas las sillas, que compraron ese tipo de stools o de sillas altas que se quiebran súper fácil porque no pensaron si eso era fácil de mover o no para un niño, telas blancas, entonces bueno, cámbielo por otra tela. Los tapetes son un problema gigante en estas propiedades porque se ensucian horrible, la gente en vacaciones come en la sala, no les importa, la pizza se cae al piso. Entonces, como que hay que tener en cuenta todo esto porque por más linda que tú pongas tu casa desde el principio y por más sentido del diseño que tú tengas, si tú de pronto no estás muy familiarizado con qué es lo que se necesita y cuáles son los requerimientos de este tipo de casas, pues te va a quedar muy linda para las primeras fotos, pero finalmente te va a tocar hacer una reinversión en cambiar muchas veces he visto que la gente pone cosas muy lindas y después no les funciona y compran sillas de plástico, o sea, terminan haciéndole incluso como un downgrade al espacio. Total, total. Pues yo también lo he visto y pasa mucho. Y yo creo que parte, como tú decías, de las herramientas para mitigar pues que eso vaya a pasar, pues porque nadie quiere pagar más o perder dinero a la hora de hacer una inversión. Pero pasa mucho es porque, claro, no tuvieron ese proceso previo de ver un render, de ver, o sea, visualizar realmente cómo quedaría al final antes de comprar, ¿cierto? Entonces, parte del Claro. proceso que ustedes hacen con las personas me parece espectacular, es que la persona puede ver cómo te va a quedar, ¿cierto? Y ahí Sí, puede hacer ajustes o puede, por ejemplo, pensar en sí, puede invertir más presupuesto o menos presupuesto y ajustar un render antes de salir a comprar y obviamente eso te va a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero pues, en tu inversión, ¿cierto? Me parece de genial acuerdo, sí. ese consejo. Te quiero hacer otra pregunta, ahora enfocada en las experiencias que has tenido con los restaurantes que has diseñado, ¿cierto? Sí. Para una persona que está pensando en un restaurante, contémosle cómo es ese proceso de construcción de ese espacio. Bueno, muchas personas llegan a nosotros diciendo, eso nos pasa mucho. Hola, ¿cómo estás? Estoy abriendo un nuevo restaurante y nos recomendaron, queremos que ustedes nos lo diseñen. Yo les pregunto, claro que sí, ¿ya tienes el local? No. Ok. ¿Ya tienes la marca? No, más o menos la tengo pensada, pero no estoy muy seguro todavía, ni del nombre ni de nada, ni los colores, ni el estilo que van a usar, nada. Entonces, ese es como el primer error.
esto definitivamente es un error gigante. Yo intento educarlos cuando en la primera llamada les voy contando y muchas veces pues ya ellos mismos arreglan esto y luego vuelven a nosotros, pero no siempre es tan fácil. ¿Qué es lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vas a montar un restaurante? Más que el local, obviamente el local es importante, pero es qué es lo que quieres. Igual como decía antes, para propiedades de rentas, cuál es tu tipo de público y cuál es la ubicación, es lo mismo acá. O sea, ¿tú qué vas a vender? ¿Vas a vender comida rápida o vas a vender comida mexicana? ¿Por qué lo digo también? Porque nos llegan todo el tiempo clientes que tienen muy buenas ideas, quieren de todo y nos dicen, ese quiere montar un restaurante, de hecho es una historia real, eh, va a ser de comida árabe, comida mexicana, comida colombiana y asados en el mismo espacio. Y queremos que la decoración sea de los cuatro, pues como que muestre comida colombiana, muestre mexicana, muestre la cultura árabe. Y yo era como, Dios mío, finalmente este proyecto no se ha hecho porque ellos están todavía pensando muy bien qué es lo que quieren. Entonces, si bien a uno le gustan muchas cosas, mi comida favorita es la asiática, no quiere decir que cuando yo monte un restaurante lo vaya a hacer de comida asiática. Yo creo que también eso es algo importante que los clientes deben tener en cuenta y es como, no siempre se puede poner los gustos personales en un espacio. Es también como qué es lo que la gente quiere. Si tú vas a llegarle a niños de, no sé, entre 15 o bueno, personas de 15 a 35 años, es tu target, en Orlando, por ejemplo. ¿Qué comen ellos? O sea, ¿comen más carne o comen más comida rápida? ¿O qué es lo que ellos, o sea, uno tiene que empezar a revisar qué es lo que uno quiere vender, qué quiere transmitir y a quién. Y ahí empezar como a acotar, porque uno empieza con muchas ideas, pero como decimos aquí en Colombia, no sé si lo dicen en todos los países, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Uno tiene que empezar a revisar qué es lo realmente importante. Eso por un lado. Y por el otro también pues está el tema del local. Muchas veces nos mandan pues como ya la imagen del local que tienen, a veces son muy grandes, a veces son pequeños, y nos mandan unos referentes que no van acorde al espacio. Entonces es un local, nos mandan un local pues de altura de 3 metros, por ejemplo. O sea, pues de un tamaño normal, ¿cierto? De una altura normal. Y nos mandan referentes de restaurantes en Singapur que tienen triple altura, con árboles cayendo del cielo. Entonces también es como ser muy consecuentes de qué es lo que yo puedo hacer en mi espacio. Y tercero, el presupuesto. Realmente a nosotros como diseñadores no nos interesa el presupuesto como tal, o sea, nosotros el fee que cobramos es independiente del presupuesto que tú tengas, porque finalmente el diseño va diferente al precio de la obra. Entonces realmente eso también se puede y se debería conversar con nosotros. ¿Por qué? Porque es diferente si tú tienes X valor para invertir, así tienes el tercio de ese valor, porque entonces es diferente lo que nosotros podemos diseñar y va también unido a lo del referente. Nos dicen, bueno, tenemos tanto dinero para invertir en el local y este es el referente que queremos, pero solamente los árboles cayendo del techo se va todo el presupuesto. Entonces, sí es como eso, tener en cuenta como a quién, cuál es mi público, a quién me voy a dirigir, qué espacio tengo, qué presupuesto tengo. Entonces, como expectativa versus realidad, tenerla muy clara. Entonces yo diría que eso es como lo primero que tendrían que tener en cuenta los clientes cuando a la hora pues como de desarrollar un proyecto de un restaurante. Súper, súper, súper válido y importantísimo. Yo quiero, Laura, ahora irnos ahora al espacio personal, ¿cierto? Que también es supremamente importante, porque al final es donde la mayoría o algunos, y sobre todo hoy que hay tanto trabajo en casa, tanto Sí. posibilidad, ¿cierto? De vivir uno y disfrutar más los espacios de la casa, prestarle muchísima atención. Entonces, por ejemplo, y quiero empezar por hacerte una pregunta muy personal. Por ejemplo, ¿cómo es tu casa? O sea, tu espacio, ¿cómo te gusta? Bueno, a mí me gusta que mi espacio refleje lo que yo soy. Hay una cosa que muchas personas quieren en este momento y es que se sueñan una casa de revista. Una casa de revista es divina, una casa de revista todos la queremos, yo también, pero realmente una casa de revista no tiene tu esencia y no está realmente reflejando quién eres tú. Y yo siento que también para uno sentirse en casa, el espacio en el que uno está debe reflejar quién es. Por ejemplo, a ti te gusta mucho la música, tú tienes atrás unos cuadros de guitarras, unos cuadros de discos, porque te gusta eso. Entonces,
tú no tendrías unos cuadros de flores porque quizás no es como lo que a ti te gusta, pues o no es como lo que a ti más te gusta. Entonces, sí, pues mi casa es, me encantan las artesanías, yo estoy en mi casa en ese momento, me encantan las artesanías, esta cámara, por ejemplo, la conseguí en un mercado viejo en Montenegro y desde la Segunda Guerra Mundial era como que vendían un montón de productos de la Segunda Guerra Mundial y cosas que la gente pues encontraron, no sé. Todo eso son como artesanías indígenas colombianas, libros, me encantan los libros. Entonces, todo esto refleja lo que a mí me gusta. Toda mi casa es así, es como, si por mí fuera sería como un museo, pero un museo moderno, como una combinación entre como temas artesanales, precolombinos, pero con temas obviamente modernos y contemporáneos. Entonces, sí, pues creo que mi casa y la de todas las personas deberían simplemente reflejar la esencia de la persona. Que uno entre y uno diga, ve, esta es la casa de Josué. Sí, y no como que uno entre y uno diga, esta es la casa de una persona que puede vivir en Polonia o en México. No, que sea como que sepa que es tu casa. Eso me parece súper importante. Total, y yo creo que genera también muchísima más apropiación del lugar, porque lo que tú dices, si yo cojo una revista y selecciono, bello, y compro todo, pues al final yo llego, pero no siento mi esencia en ese lugar. Cuando se Exacto. construye, exacto, cuando lo que tú dices, yo la construyo con mis gustos, con lo que me identifica, pues yo me siento más conectado al espacio. Que Laura, tampoco está mal, o sea, tampoco está mal exacto, comprar. Todos queremos una casa de revista, todos queremos una casa que sea de fotografía, pero no quiere decir que entonces no le vamos a poner pues como no, es la esencia personal de cada uno. total. Total. Una pregunta que de pronto hay personas que no saben, que nos pueden estar escuchando es, y que es una de las partes del proceso de diseño es los mood board. ¿Qué es un mood board y por qué es importante? Bueno, mood board es el primer paso que nosotros hacemos cuando comenzamos un diseño. Esto lo hacemos en equipo, todas las personas que estemos involucradas en el diseño del proyecto lo hacemos en conjunto y es para entender y mostrarle al cliente nosotros qué nos imaginamos y también para que el cliente nos dé un feedback para decirnos como, bueno, sí, eso es lo que yo quiero o eso es lo que yo no quiero. Entonces, ¿qué es? Es como un tablero. Un mood es como de cómo me siento y board, pues es de tablero. Entonces es como un tablero de las sensaciones y de lo que yo quiero, que precisamente pues todo el tiempo hablo de eso, de qué es lo que yo quiero transmitir. Entonces como ese tablero donde yo muestro, listo. Mezclamos imágenes de proyectos reales, de referentes de cualquier parte del mundo, de proyectos de nosotros, de materiales, de colores, y hacemos como una especie de collage en el que le mostramos al cliente, bueno, mira, esto es como la vibra que nos da y como lo que quisiéramos transmitir con este proyecto. Entonces, en el mood board puede aparecer una imagen del mar, pero puede aparecer un pedazo de un enchape de una piedra y puede aparecer un ladrillo y puede aparecer una imagen que cogimos de Pinterest de un baño. Es como para mostrar qué es lo que queremos crear y para que la persona cuando lo abra y lo mire diga, ah, ok, sí, este cuadro, este collage es como lo que yo quisiera. Y ya obviamente con el cliente empezamos, no, ¿sabes qué? Es que está como tiene colores muy cálidos y yo quiero algo un poquito más vibrante. Y ya bueno, empezamos a jugar obviamente con esto y este es el paso previo a ya hacer el diseño como tal, pues la propuesta como tal. Súper. Un proyecto, por ejemplo, hablemos de una casa o de una propiedad, sea apartamento o casa, para hacer rentas cortas. Más o menos, ¿cuánto tiempo puede tomar ese proyecto en términos de ese diseño y de esa consulta? Bueno, todo lo que Enver le puede ofrecer al inversionista. Bueno, nosotros tenemos unos tiempos estipulados, pero también esos tiempos dependen mucho del feedback que nos vaya dando el cliente. Entonces, supongamos que tú eres mi cliente, estamos teniendo la primera conversación hoy, ya todo se cerró, estás de acuerdo con todo. Nosotros estamos enviando el primer mood board, que es el primer paso, que es lo que acabamos de hablar, en la misma semana, o sea, a los 2, 3 días, a veces incluso al siguiente día, porque eso pues es algo que no requiere pues como tanto tiempo. Una vez el cliente ya nos dé el feedback y ya estemos de acuerdo con que ese es el mood board final, ya pasamos a hacer la etapa del desarrollo del diseño, que son los renders, los planos, y ya ahí es donde tú ves cómo te va a quedar el espacio en 3D, o sea, cómo te va a quedar el espacio en la vida real. Obviamente eso tiene una variación
de render a realidad, pero en general, pues es muy, muy, muy cercano a cómo se va a ver en la realidad tu proyecto. Lo mismo, se lo presentamos al cliente, el cliente nos da su opinión, su feedback, con eso trabajamos, volvemos y lo enviamos. Normalmente eso toma 2 o 3 como instancias de reuniones. Ya una vez desarrollado este proyecto, qué pena, ya una vez definido cuál es este diseño, ya el cliente dice, sí, este render me gustó, así quiero mi casa, mi espacio, etc. Bueno, este proceso del desarrollo del diseño se toma más o menos 15, 20 días, dependiendo pues de los feedbacks. Ya como te dije, digamos que ya el cliente dijo, ese es el diseño que yo quiero, ahora sí, a producirlo. Ya nosotros entramos a hacer una parte que al cliente no le importa mucho, pero yo diría que es la parte más importante de todas y es algo que se llama la documentación de construcción, que son todos esos documentos que van a necesitar el pintor, el carpintero, el eléctrico y todo el equipo del proyecto para poder ejecutar. Entonces, el plano de pintura, qué color va en cada pared, eso tenemos que pintárselo al pintor, o si no, el pintor, ¿cómo sabe? Por renders, no. Plano de iluminación, todos los detalles de carpintería, porque claro, tú en el render ves, aquí pusimos una biblioteca, pero bueno, realmente, ¿cuál es la altura de cada cajón? ¿Para dónde se abre? ¿Se abre proyectante o es una puerta batiente? ¿Tiene cajones? Entonces, todo eso lo ponemos nosotros en planos, que son unos planos que digamos, los clientes siempre nos dicen, ay, los planos aburridos. Claro, son planos en blanco y negro, no tienen mucho diseño, no tienen mucho color, pero son súper importantes para que el carpintero pueda ejecutar el proyecto. Y bueno, otro montón de planos, el plano de pisos, el plano de cielos, y ya estos se demoran por ahí también otras 2 semanas, pero ya el cliente como tal tiene su diseño y ya se está cotizando también la obra. Entonces, en total, dependiendo del tipo de proyecto, más o menos todo completo puede ser un mes. Súper, súper. Y yo creo que definitivamente lo que tú dices, o sea, tener ese conocimiento y haber acompañado ya a muchos clientes en ese proceso, le permite precisamente a la persona que hoy está de pronto escuchando esto y que quiere empezar un proyecto de emprendimiento o quiere, ya tiene otros, pero quiere arrancar con un nuevo reto, otro nuevo proyecto de emprendimiento o otra inversión en otra propiedad, otra casa, pues cometer menos errores en ese proceso, porque al final Exacto. lo que siempre hablamos, o sea, los errores son costosos, ¿cierto? Porque tiempo, no solamente el tiempo, sino que además de que el tiempo es dinero también, los reprocesos normalmente ocasionan que tengamos que sacar más dinero del bolsillo y eso es lo que queremos Sí. evitar. Bueno, Sí, ya yo más creo o que menos, también es importante, qué sí, pena que interrumpa ahí, es importante que el cliente tenga en cuenta que las cosas se deben hacer con tiempo. uh-huh. Los proyectos de decoración y interiorismo se tienen que pensar como un proyecto que es personal, es algo para toda la vida. Y te voy a decir, Josué, a nosotros el 95% de los clientes, cada que llegan a nosotros nos dicen, necesito esto urgente, pero urgente es para mañana. Y necesitamos hacer el render, los detalles, tenemos que pensar bien qué es lo que se quiere y con la urgencia del cliente es muchas veces muy difícil como realmente meterse de fondo al proyecto y nos da como mucho pesar a nosotros como equipo que uno dice, bueno, o sea, Dios, esto es un proyecto muy grande, la gente va a invertir dinero, pero como que no se toma muy en cuenta la parte del diseño, como que creen que es la parte más rápida y que haciéndolo más rápido lo van a poner a producir más rápido, sea un apartamento, sea un restaurante, y van a empezar a tener más la rentabilidad más rápido. Pero no se dan cuenta que si no lo hacen bien desde el principio, pues realmente, como te decía, tienen que devolverse y volver a empezar o van a salir cosas mal. Entonces, pues la verdad es como una invitación también a que las personas cuando vayan a hacer un proyecto, sea su casa, si es su casa aún más, porque pues es tu espacio, un restaurante o el espacio que sea, realmente le dediquen el tiempo a hacer este proceso de diseño con el arquitecto y con el diseñador y no lo tomen como algo como rápido que hay como que chulear, sino que realmente también se lo gocen. O sea, es un momento muy lindo. O sea, tú estás creando un espacio que puede quedar ahí años. Entonces, tener en cuenta que un error por quererlo hacer rápido te puede costar años de estar en un espacio en el que no estás contento. Me encanta esta recomendación, sobre todo porque lo que tú dices nos pasa en todo, o sea, yo creo que no solamente en los proyectos de diseño, arquitectura, sino en todo, o sea, todo, hoy en día todo O es queremos ya, y no sí, necesariamente rápido implica que nos va a ir mejor o que vamos a empezar
a tener la rentabilidad más rápido. Lo que tú dices es cierto, es tomarnos el tiempo para ser estratégicos en las decisiones que vamos a tomar. De Muy acuerdo. interesante tu Sí. recomendación. Bueno, quiero hacerte ya una pregunta para ir cerrando este espacio que ha sido espectacular y son preguntas un poco para conocer detrás de Ember, esa persona, ¿cierto?, que le ha dado vida a este proyecto, que hoy ha acompañado y ayudado a tantas personas y que obviamente se nota la pasión que tienes por este tema. Por ejemplo, cuéntanos qué colores identifican más a Laura Cañas. A mí, Dios mío, es una pregunta muy difícil porque yo creo que eso le pasa a todos los diseñadores y es que todos los días tengo un color favorito nuevo. Y no es ni el amarillo, ni el azul, ni el rojo, es colores pues con nombres que no son conocidos, o sea, es como este tono específico del verde. Hoy tengo, en este momento estoy como toda enamorada de un tono de verde que es como un verde limón, que está hermoso y está súper en tendencia en espacios interiores, que es súper chillón, que mucha gente le daría miedo usar, pero estoy, o sea, como que lo quisiera usar en algún proyecto, pero bueno, a la gente le da miedo. Eh, pero en general es eso, también es como que, ¿qué color? En general soy colores más tierra, pues como yo, soy colores tierra, colores pastel, colores suaves, pero me encantan los colores, o sea, me encanta expresar todos los proyectos con diferentes colores dependiendo del proyecto que sea. Pues realmente no es que porque me gustan a mí los colores tierra, como puedes ver acá, por los rojos y amarillos, quiera decir pues que yo use esos colores en todos los proyectos, no. Súper. Bueno, otra pregunta también para conocer a Laura Cañas es, ¿cuáles son los espacios que más te han generado como un impacto? O sea, ¿qué lugares recuerdas así que cuando has entrado dices, wow, o sea, como que ese lugar me generó una impresión que siempre como que la llevo? Bueno, irónicamente, los espacios que más me han causado impresión a mí no son espacios nuevos. Es, por ejemplo, cuando entro a la casa de la abuela de una amiga o el tío de un amigo en otro país, que son espacios completamente únicos y diferentes, como te decía antes, pues como que tienen la personalidad de ellos, que hasta uno entra y huelen a algo específico, huelen al señor, o huelen a la viejita, me fascinan. Obvio, no te puedo negar que me encantan los restaurantes nuevos, de que el restaurante nuevo en Medellín, en Miami, hoteles, hay hoteles divinos que pues obviamente entro y me fascinan, pero mis lugares favoritos son estos, o sea, que entrar a la casa de la abuela y que tenga la Virgen y el tendido y un montón de texturas y de colores revueltos, me fascina porque siento que estamos perdiendo esto y que cada vez los espacios, y sobre todo los espacios pues, residenciales, donde viven las personas, se están volviendo más iguales. Estamos viviendo todos como en una simulación, como en los Sims, yo no sé, como que todos tenemos la misma casa, los mismos colores, los mismos muebles, pero si uno se va a las casas de estas personas de antes, sobre todo viejitos, ellos mantienen como esa esencia y tienen sus, como que ponen totalmente su personalidad en el espacio, me fascina. Súper, súper. ¿Cuáles son tus países favoritos, Laura? Mis países favoritos, O ciudades, ciudades favoritas. bueno, no, pues con países realmente. Ok. Colombia, amo Colombia, soy de Colombia, me muero por Colombia, tengo una obsesión con absolutamente todo lo de Colombia, como la combinación de, pues obvio me encanta lo precolombino y obviamente lo moderno de Colombia, pero más como los paisajes y la cultura como tal, los pueblos. Pero afuera de Colombia me fascina Italia, la arquitectura de Italia, los pueblos de piedra me fascinan. Suiza, viví en Suiza, entonces tengo como un amor y un recuerdo gigante de Suiza, los paisajes de Suiza y los pueblos son simplemente perfectos, o sea, no tienen errores. Y otro país que me encanta, no lo conozco, pero está en mi próximo país a visitar, es Japón. Amo su arquitectura, amo su cultura, su comida, entonces, sí, digamos que serían esos 4 países. Súper. Y la última pregunta es, cuéntanos en tu proceso pues de desarrollo de esta profesión, de esta pasión en la arquitectura, en el diseño, ¿quiénes son como los que han influenciado más tu manera de hacer las cosas o tu manera de imprimir en los espacios como ese sello? Bueno, en cuanto a arquitectos como reconocidos, yo creo que todos los arquitectos en general, tenemos un arquitecto como famoso
conocido principal, que es como el que más nos gusta. Obvio me gustan muchos, pero pues digamos que dentro de los famosos, el que más me gusta es Tadao Ando, es precisamente japonés, me encanta su arquitectura, es limpia, es sencilla, colores muy sobrios. Es de como en cuanto a arquitectura, pero realmente sigo muchos diseñadores de interiores, diseñadores industriales, sí, pues como de diferentes profesiones, por redes sociales, por Pinterest, los busco en páginas web, la verdad, de todo el mundo. Eso es algo muy bueno, porque pues sí, tengo mi arquitecto favorito que está dando, pero pues yo creo que las redes también nos han permitido inspirarnos no solamente como de uno o dos arquitectos y personas, sino como dejarnos influenciar de un montón de gente. Entonces, sigo arquitectos de Suiza, arquitectos de Inglaterra, un montón de gente en Estados Unidos, en España hay diseñadores súper talentosos que me fascinan, en Italia, entonces, bueno, que en este momento ni recuerdo los nombres, entonces, sí, como de varios. Súper, súper, Laura. Bueno, y ya para terminar, para cerrar esta entrevista, ¿cómo puede una persona que esté escuchando este espacio arrancar un proceso con Ember? ¿Cuál sería como el siguiente paso? ¿Qué debería pasar para que ustedes puedan empezar a asesorarlo y a llevarlo en ese camino que nos has contado, pues tan fascinante? Bueno, no, pues realmente es muy fácil, o sea, es contactarnos por correo o por teléfono, pues una llamada o por WhatsApp. Normalmente la persona que contesta soy yo. Ya pues ahí agendamos una reunión para que nos cuente cuál es el proyecto que tiene. E idealmente pues que ya tenga el espacio definido, eso es muy importante. Si tiene planos, excelente, porque con eso, los planos o el área a intervenir, porque con eso ya después de la primera llamada les podemos mandar una cotización súper rápido y ya después de eso, pues ya todo lo que te conté anteriormente, pues todos los pasos. Pero sí, inicialmente es como contactarnos para concretar una reunión. Súper. Súper, Laura. Bueno, agradecerte por este espacio. Yo creo que fue pues, supremamente nutritivo para muchas personas que de pronto se están apenas acercando a este mundo del diseño y que además hoy yo creo que nos quedó muy claro que tiene tanta relación pues, con las inversiones, ¿cierto? Porque al final, pues todos los emprendedores o personas que compran un espacio, pues buscan rentabilidad, ¿cierto? Y esto es Sí, uno de los temas que yo creo que más moviliza y tiene como un impacto directo en esa rentabilidad y que a veces, como tú decías, a veces como que no somos conscientes de la importancia y la relevancia que tiene. Entonces me de acuerdo. encantó y bueno, Muchas yo creo que gracias. como este vamos a seguir teniendo muchos más, así que nos seguimos viendo por acá. Muchas gracias, Josué. Un placer también hablar contigo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.